que agrada a Dios en mi pequeña. Pues muy buenas tardes y seguimos con el curso de Teresita, ya la última lección de este curso segundo estamos dando. Y en esta última lección pues vamos a explicar, o mejor dicho, a ver en profundidad el mensaje que ha traído Teresita, que es la realidad de Dios. Es una novedad, no que nos haya traído un Dios nuevo, porque ese siempre ha estado y es el del Evangelio, pero sí que haya impuesto, ha hablado y nos ha revelado una forma de Dios que es la que se aproxima más al Evangelio. Y podemos decir en ese sentido, ¿verdad?, que ella nos ha vuelto a traer el Evangelio, así. O sea, evidentemente que la Iglesia lo ha tenido siempre, no hace falta decir estas cosas porque estamos en comunión con la Iglesia, pero quiero decir que la Iglesia lo ha tenido siempre, pero en el pueblo, en las espiritualidades no estaba este Dios, estaba otro Dios, otra forma de Dios, que quizás todavía ni hemos llegado al Dios verdadero de Teresita, todavía quizás no hemos llegado. Pero bueno, yo voy a explicar esto bajo la forma de la belleza de la gracia, la belleza de la gracia. Y bueno, al mismo tiempo decir que voy a hablar un poquito de qué es la belleza, y para descubrir que hay dos bellezas, ¿verdad? Hay una belleza física, humana, y luego hay una belleza también religiosa. En este caso parece que se une bastante la belleza humana de Teresita y sobre todo la belleza religiosa. Entonces vamos a hablar un poquito, voy a comenzar hablando qué es la gracia, y después paso a hablar un poquito qué es la belleza. Inmediatamente pues ya entramos en el tema, que es lo que nos ha revelado Teresita en su proyecto, en su evangelio, podemos decir. Pues bien, diríamos que el cristianismo es la historia de la gracia. El cristianismo tiene muchas facetas de la historia, ¿verdad?, pero fundamentalmente es la historia de la gracia. Es decir, cómo la benignidad de Dios, la manifestación de Dios, el que Dios nos da su naturaleza a nosotros y nos toca y nos transforma y nos transfigura, porque gracia es eso, esa transfiguración que Él hace con su amor y su entrega a nosotros, pues el cristianismo revela esas facetas, va explicando, va dando a conocer a través de los santos, a través de las manifestaciones de la comunidad cristiana, a través de la Iglesia, a través de la doctrina que va creciendo, porque dice el Evangelio de Juan que el Señor nos llevará a la verdad completa, pues se va manifestando Dios dándose, se va manifestando Dios dándose. Y entonces a esa palabrita que nos transforma, que nos transfigura, que es participación de su ser divino, de su ser de Dios, pues lo llamamos gracia. Y eso es bello, lo más bello que podemos tener. Pero esta gracia después nosotros la explicamos, la expresamos de diversas formas. Y hay una palabra que es la que usamos frecuentemente, que es la misericordia. Pues usamos amor de Dios, pero usamos a veces más misericordia, la palabra misericordia. Y yo quería hoy hacer una pequeña reflexión antes de entrar en Teresita, porque Teresita creo que nos ha llevado a eso, de que esta palabra misericordia, pues es a veces traducción de una palabra hebrea que no corresponde a esto del todo, que es la palabra Gesed. Misericordia es que Dios tiene compasión de nosotros, que Dios se abaja, que Dios se acerca a nosotros. Pero fíjense, la palabra misericordia en la Biblia es diferente de las lenguas modernas. Esto lo dicen casi todos los exegetas, que las palabras que se usan en la Biblia para hablar de misericordia no corresponden a las lenguas modernas, porque en la Biblia esas palabras que se usan de misericordia son palabras que no contienen lo que en la lengua moderna es misericordia. ¿Qué es misericordia en la lengua moderna? En la lengua moderna misericordia es tener compasión, es acercarse, sí, pero no entrar en el fondo hasta dentro de aquel a quien nos acercamos. Es decir, la palabra misericordia en las lenguas modernas tiene una cierta distancia. Y en la gente, cuando la pronuncia, aún en los momentos más íntimos aplicados a Dios, hay como una cierta distancia.
y entonces no corresponde a las lenguas. Fíjese, tal es así que el Evangelio de Juan, que es tan, diríamos, tan perspicaz y tan profundo en estas materias, no usa nunca la palabra misericordia, ni siquiera ningún derivado, nunca, nunca. Claro, eso no quiere decir que nosotros no usemos esa palabra porque se usa en otros términos, pero claro, el problema es bastante grave, porque no corresponde a la palabra que en griego, sí, en la traducción griega y sus anteriores hebreas, pues no corresponde en la lengua bíblica a misericordia. Ni siquiera, vamos a ver, ni siquiera en los sinópticos, cuando se habla de que Jesús tiene compasión de misericordia y se abaja y se acerca y cura. Ahí significa más que cuando nosotros hablamos de misericordia. Por eso si fuéramos lógicos, no se debería traducir por esa palabra, pero esa palabra se ha difundido, corre y se hace. Pero hay que tener muchísimo cuidado en que esa palabra signifique lo que significa. Pero, y fíjense, en hebreo hay una palabra que si Teresita lo hubiera conocido, no digo yo que hubiera usado la palabra, pero que hubiera cambiado un poco quizás el lenguaje, porque Teresita también usa mucho misericordia, pero generalmente usa más amor, y generalmente pone amor misericordioso, amor misericordioso, que quiere decir que lo tamiza un poco, lo da un tinte más todavía de cercanía. Esa palabra es la palabra Gesed, es una palabra hebrea que significa Gesed, y no se ha podido traducir del todo. La palabra que más se le parece a Gesed es gracia, y gracia en hebreo es gen, y gen es en su origen, en lo más original, significa inclinarse, Dios que se inclina, Dios que se acerca. Entonces, la palabra Gesed es que Dios se abaja, Dios se hace como uno de nosotros, no lo es, claro, pero se hace como uno, no se tiene en cuenta, por así decirlo. Es que en la palabra misericordia hay cierta distancia. Para darnos cuenta de que hay cierta distancia en la palabra misericordia, es que ninguna madre tiene misericordia de su hijo, tiene amor. Y cuando esto es muy entrañable, no decimos que tenemos misericordia. Cuando hay un amigo que está enfermo, que necesita, no decimos que tengo misericordia de mi amigo. No, le tengo cariño, le tengo aprecio, le tengo amor. Pues es la palabra gracia o la palabra amor. La mejor sería amor. Dios nos ama. Está dicho todo. Bueno, pues ¿a qué voy yo con toda esta realidad? Pues voy para hacer ver que Teresita a la palabra misericordia le da tal intensidad. Ella no tenía otra, la pobre, no tenía otra. Pero para ella el amor es el que se abaja. La misericordia es el del que se abaja. Está en pura Biblia. Teresita está metida en pura Biblia. Es Dios que se abaja. El amor siempre se abaja. Fíjense, hay momentos en que uno dice, eso no es misericordia. Fíjense el padre del hijo pródigo, por poner un ejemplo, el padre del hijo pródigo, cuando el padre, bueno, es una parábola muy, muy larga que yo no puedo explicar ahora evidentemente, pero voy a decir algunas cositas. Fíjense, el hijo tiene una visión del padre pues muy, muy pobre, porque prácticamente no se preocupa de su padre, ni ha conocido nunca al padre, ni le quiere, porque cuando él quiere volver a casa nunca piensa en lo que le puede pasar al padre, el dolor que pueda tener, no, él piensa en que tiene hambre y va por hambre a casa. Va por hambre a casa, no va por amor al padre ni por verle, va por pura hambre. Y se quiere quedar como un criado. Para un padre eso tiene que ser tremendo. Mi hijo que se quiera quedar como un criado y no tenga confianza de decirme, padre, me ha pasado esto. Bueno, de todas formas, el hijo organiza un sistema de defensa y para llegar al padre comienza, bueno, le diría a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Le diría todas esas cosas. Bueno, y cuando él llega y empieza a hacer este discurso, el padre no hace caso. Y dice, montemos el ternero cebado, celebremos una fiesta. La alegría. No hace caso. ¿Eso es misericordia? No. Eso es puro amor. Y ese padre es Dios. Puro amor. Y podemos ver otro caso precioso. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, pues perdona a la adúltera. Que el Señor se levanta y se pone a escribir en el suelo.
y la mujer está de pie y él está casi con la frente en el suelo y está escribiendo. No voy a explicar ahora todo esto, pero está ahí escribiendo y está con la frente en el suelo. Y cuando ya se han ido todos, con todo lo que vamos, ya lo conocemos todos, ya se han ido todos, y le dice, ¿y nadie te ha condenado? Le dice a la mujer, y dice ella, nadie, Señor. Y dice él, pues tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese, no le habló ni siquiera, ni la reprendió, ni le dijo, arrepiéntete, vete, no peques más. Bueno, puede estar ahí, y no peques más, pero prácticamente eso es, o sea, eso es misericordia, eso es misericordia, no es mucho más. Es que el Señor se ha puesto hasta el fondo, se ha bajado, dice que se ha bajado, casi pegando la frente en el suelo, mientras la adúltera estaba de pie, la pecadora de pie, y el Señor, eso no es misericordia, eso es puro amor, es un amor tremendo, tremendo. Bueno, pues ese amor es el que quiera, del que nos habla Teresita. Ese es el amor que descubrió Teresita. ¿Y dónde lo descubrió? Bueno, lo descubrió cuando en la ofrenda que ella hace al Señor, para que el Señor se derrame sobre ella, le derrame su amor, pues el acto de ofrenda. Pero todo eso tiene como un proceso, ¿verdad? Tiene un proceso. Y a eso es lo que yo llamo la belleza de la gracia de Teresita. Eso es lo que nos ha traído, esa es la belleza. Nos ha traído un Dios que está más allá de la misericordia. Teresita está con el Evangelio de Juan, aunque tiene que decir esa palabra, misericordia, porque evidentemente pues no tenía otra, y bueno, se puede decir, se dice, esa palabra se dice, y puede tener diversas intensidades, pero en sí misma no significa lo que quiere decir Teresita, en sí misma. Por eso hasta el acto de entrega, hasta el acto de misericordia que ella construyó y que ella escribe, no ha sido entendido bien, porque sigue entendiéndose así, de una forma en que Dios como si no se abajara, como si Dios estuviera allí lejos perdonando. O sea, pero como perdona, pero como que no regenera. Y regenera, Dios siempre regenera, Dios ama, Dios es amor, Dios es amor. Es el amor de la madre que no tiene misericordia del hijo, le quiere, va más allá. Esto está más allá de la misericordia, está más allá de la misericordia. Bueno, pues este es el mensaje que ha traído Teresita. Entonces yo voy a hablar un poquito ahora de lo que es la belleza, para hacer ver cómo esto es bellísimo, es bellísimo. Bueno, sobre los conceptos de belleza, pues normalmente pues hay muchas discusiones de qué es bello. Es muy difícil determinar qué es una cosa bella, depende muchas veces, ¿verdad?, de los ambientes, de las nacionalidades de las personas, de los criterios, etc. Pero si lo vamos todo dándole vueltas y tratando de ver qué es bello, bueno, pues bello tiene que ser aquello que produce un éxtasis gozoso, porque nos puede producir un éxtasis algo que nos da mucha pena, un acontecimiento horrible, una guerra, te extasía, te saca de quicio, pero no te produce gozo. Todo lo que te produce un éxtasis gozoso es bello, sea como sea. Puede tener proporciones, menos proporciones, puede ser desproporcionado y ser bello o desproporcionado, pero todo lo que produce un éxtasis es bello. Y luego hay que distinguir también pues una doble belleza, la belleza que podemos llamar humana y luego la belleza espiritual, porque claro, fíjense, lo que pudiera parecer que no es bello, es bello. Cuando, por ejemplo, una persona se entrega a otra y por entregarse y por darle algo pierde la vida o pierde un miembro o pierde las facciones de la cara, para la persona que ha hecho eso, esa persona es bella, es bellísima, aunque no tenga las proporciones de la belleza, es bellísima. Es decir, que hay una belleza que podemos llamar moral, y luego evidentemente hay una belleza espiritual, hay una belleza teológica, digamos, o sea, de la revelación. La persona que tiene todas las virtudes, pues eso es bello. Una persona llena de virtudes, llena de actitudes, aunque el rostro humano no le corresponda, que al final siempre corresponde un poco, porque lo de dentro sale siempre fuera, pues eso es bello. Entonces los grandes pensadores, por ejemplo, pues en el protestantismo, Karl Barth,
que figura como uno de los grandes del protestantismo, o Conrad, otro, pues hablan, ¿verdad?, clarísimamente de eso. Entre nosotros lo ha estudiado esto muchísimo von Balthasar, la belleza, ¿verdad?, espiritual, la belleza del corazón, la belleza del alma, la belleza, la belleza del Evangelio, la belleza de un discurso, ¿verdad?, pacífico, de paz, etc. Bueno, pues hay una belleza. Bueno, pues Teresita nos ha traído, su mensaje es bello. Ella es bella porque era una persona que Dios la dotó de belleza, todas las personas que la conocieron pues hablan de su belleza, pero esa belleza física pues vale, ¿verdad?, para traer el mensaje y es estupendo, es un don de Dios también, pero no es lo más importante de ella, evidentemente. Lo más importante es el mensaje que ha traído, que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio en forma de mujer, por así decirlo. La gracia hecha mujer, la gracia hecha femenino, o sea, no sé cómo decirlo, la gracia hecha juventud. Es como algo que Dios ha unido para dar un tono, ¿verdad?, a lo que nos comunica, pues con mucha belleza. Y entonces lo que nos ha traído precisamente es este don tan precioso, ¿verdad?, de descubrirnos un talante de Dios que no lo habíamos conocido, pero es que es un talante que es esencial en Dios. Y podemos decir que el Dios que estaba en la Iglesia, que estaba en nuestra comunidad, que está en el Evangelio, pero que no le veíamos. Evidentemente, en la dogmática de la Iglesia se veía, y siempre se ha proclamado: Dios es amor. Se ha proclamado Dios, no se han hecho estas definiciones, Dios es misericordia, bueno, también, pero fundamentalmente se ha dicho Dios es amor, y esas afirmaciones están en el Nuevo Testamento, están clarísimas. Lo que pasa es que nosotros, con nuestros estilos o modos, no hemos dejado que eso penetrara profundamente, y ha sido Dios el que nos ha enviado en estos tiempos, diríamos, del cólera, pues nos ha enviado esta gracia tan maravillosa, ¿verdad?, esta belleza, este volver a entender la palabra Gesed. ¿Y qué es la palabra Gesed? ¿Qué es la palabra Gesed? Pues mire, es una palabra que está muy discutida, pero todos dicen que no se debe traducir por misericordia, es más que misericordia. Y bueno, y hay algún autor, pues claro, un autor no hace doctrina total, pero hay algún autor que dice que Gesed es como lo más íntimo de Dios, como lo que constituye a Dios, como una cosa que viene a decir algún autor, como una cosa que le puede a Dios. Es un disparate esto, una forma de decir, pero es como para decir que es la esencia de Dios, lo más íntimo de Dios. Como que Dios, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no funciona, pero como si Dios tuviera que, al ver una falta y al ver algo, como si Dios tuviera que castigarlo, ¿verdad? Y ese impulso de tener que, de poner la ley, o de aplicar la ley, o de aplicar la alianza, por así decirlo, o de aplicar la voluntad, entonces Dios, como si sintiera el primer momento para el castigo, pero se le pone delante lo que Él es, el Gesed, y como que se para. Es para explicarlo, ¿verdad? No, evidentemente esto no es una afirmación, es una manera para entender, ¿verdad?, como si en Dios hubiera cosas diferentes cuando Dios es una realidad solo, ¿no?, ¿verdad? Pero como que le puede el amor, y como que el amor es tan fuerte que lo que Él quiere es proyectar amor. Entonces, el caso de Teresita está aquí precisamente en este punto. ¿En qué punto? Pues eso, en que en su época, lo hemos explicado muchas veces, pero no así en una lección. En su época, pues había pues ese deseo, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad?, de ser como pararrayos de Dios, por así decirlo. Pararrayos de Dios. Es decir, pues ponerse ante Dios y suplir, ¿verdad? Suplir, si el pecador no responde al Señor, pues yo voy a suplir y me voy a poner en lugar del pecador. Y en vez de que me castigue a mí, de que castigue al pecador, que me castigue como a mí. Es ofrecerse víctima, era la palabra esa, víctima a la justicia de Dios. Víctima. Y era lo que había en tiempos de Santa Teresita, y había muchas personas que se ofrecían así, para que Dios no
no castigar al pecador, para que lo perdonara, para que eso, pues se ofrecía. Y Teresita dijo, bueno, bien, pero decía ella, ¿y por qué no nos ofrecemos también para que, de la misma manera que como si la justicia tuviera que caer sobre las personas, y porque el amor tan grande que tiene Dios no va a caer? O sea, si Dios tiene necesidad, digamos así, no, Dios no tiene necesidades, pero es una forma de hablar, si Dios tiene necesidad de proyectar su justicia sobre los seres humanos que no responden a su mandamiento, a su evangelio, ¿por qué Dios no tiene necesidad, digamos también así, de proyectar ese amor tan inmenso que tiene sobre alguien? O sea, me voy a ofrecer víctima al amor. ¿Usted se ofrece víctima a la justicia? ¿Vale? Yo me voy a ofrecer víctima al amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en él de una manera que realmente pues no puede con él, porque él quiere proyectar amor, él quiere dar amor, y por eso nos ha creado por amor. No es que tenga necesidad de crear, pero nos ha creado por amor, un amor grande. Y entonces Dios como que tiene una, digamos así, como que tiene necesidad de que ese amor tan inmenso que tiene, que se proyecte y que lo acojamos. Eso es lo que nos ha dado Teresita, lo que nos ha traído Teresita, esto es. Y eso es tan bello, ¿verdad? Que es una belleza enorme pensar, ¿verdad?, que Dios tiene tanto amor a la criatura, que se abaja, se inclina, y lo hemos visto en el hijo pródigo, y lo hemos visto pues en el perdón, ¿verdad?, a esa mujer adúltera. Esos dos casos es que son tremendos, ¿verdad? Son tremendos. Bueno, pues Teresita, esa palabra Gesed es la que explicaría esto. O sea, en Dios hay un amor tan grande, una ternura tan grande por el ser humano que le busca. Y fíjense, en el padre del hijo pródigo, evidentemente son parábolas, ¿verdad? Son parábolas, y no se puede, la parábola no puede aplicarse después en los términos absolutos, pero son parábolas. Pero ¿quién sufrió más con la ira del hijo pródigo? O sea, el hijo pródigo se va y empieza a sufrir necesidades, evidentemente. Se gastó el dinero, tal, y empieza a tener unas necesidades tremendas. Sufrió mucho, porque estaría acostumbrado. Eso se supone que era de un padre rico. La parábola, el padre es Dios, pero bueno, la parábola funciona de otra manera. Entonces sufrió mucho, pero ¿y el padre? El padre sufrió mucho más. ¿Y por qué sufrió el padre? No porque le gastó la herencia, no, porque enseguida mató el ternero cebado, no por la herencia que le llevó, porque por su hijo. Entonces nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, en la cuestión del pecado, ahora tenemos ya otra mentalidad. Pero ¿cuántas veces he hablado? Dios al pecador lo va a castigar, es enemigo, casi odio. No, pero bueno, así casi odio. Bueno, ¿por qué no hemos presentado el problema de otra manera? El pecador le hace sufrir mucho a Dios, pero no por lo que nosotros pensamos, sino porque se distancia de él, porque se le va. No por lo que nosotros pensamos, porque como si Dios estuviera aquí con la ley y dice, el que no cumpla la ley, pues se le aplica. No, Dios no es así, no, Dios no es un juez, Dios es un padre. Y entonces el sufrimiento de Dios está en que el hijo se le va. Entonces las entrañas se le queman, ¿verdad? Es que se le va. No, claro, ¿qué ganas tiene de castigar? Ninguna. Seguramente es lo que él es el hijo que se le va. Ese es el pecado. El pecado es que yo me voy de mi padre y le hago sufrir mucho. Y sufre mucho. Entonces, Teresita nos descubrió esto. Y descubrió cómo ese amor de Dios se quiere derramarse, quiere entregarse, quiere darse. Y entonces, esto lo descubrió Teresita. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito el proceso de cómo lo descubrió, cómo descubrió ella este proceso, cómo descubrió que Dios es así. Fíjese, en una sociedad donde todos eran de otra manera, donde en su convento todas eran de otra manera,
más o menos, todas, se puede decir que todas las religiosas, cuando había un ambiente de otra cosa, cuando su misma hermana Inés le decía que tuviera cuidado, cuando la hermana, no su hermana Genoveva, sino la madre Genoveva, que era una religiosa íntegra, maravillosa, y que fue superiora de Lisieux, y cuando ya estaba enferma, Teresita pues la iba a visitar, la iba a ver y le contaba lo que le pasaba a Teresita. Y esta madre, que era una santa, le llamó a su hermana Inés y le dijo: ten cuidado, me da miedo Teresita, porque tiene unas ideas de Dios, me da miedo Teresita por esas ideas que tiene de Dios. Y las ideas que tenía Teresita de Dios es estas. Bueno, pues Teresita, voy ahora a ver un poquito cómo le nació todo esto a Teresita, cómo surgió en Teresita este Dios, digamos así, para entendernos, pues nuevo, y que es el regalo que el Señor nos ha hecho con ella. Por eso diríamos que es una mujer realmente que todavía no hemos comprendido la altura que tiene. Todavía no hemos llegado a comprender la altura que tiene Teresita. Bueno, pues ¿cómo lo conoció? Voy a ver los rasgos como más importantes donde ha llegado ella a este camino. Mire, el primer momento en que ella entró en contacto con un Dios nuevo, pues fue cuando le sonrió la Virgen. Cuando le sonrió la Virgen. Eso fue. Ella dice que sobre todo vio un rostro bellísimo de María, pero sobre todo lo que vio fue su arrebatadora sonrisa. Una sonrisa. Fíjense, si yo ahora le digo, en aquel siglo no se imaginaba nadie que Dios sonreía, porque aquel Dios que nos daba parece que no podía tener sonrisas, parece que no podía reírse, parece que no podía expresar alegría. Bueno, pues esa sonrisa de la Virgen fue el primer impacto grande que Teresita tuvo de que Dios es otra cosa, de que no puede ser Dios eso que me están predicando ahí, que me están diciendo. No me refiero, como es evidente, a la doctrina de la Iglesia, sino a las predicaciones pues normales del pueblo y la manera de concebir al Señor. Todos sabían de sobra que Dios es amor y Dios es ternura y busca al hombre, eso al hombre y a la mujer. Bueno, pues ese es el primer momento. Segundo momento de Teresita, donde encuentra que Dios es otra cosa, es la primera comunión. En la primera comunión Teresita, el día más grande de su vida, los vestidos que le regalaron, el precioso reloj que le regalaron, dice ya que no le bien, estaba contenta, pero eso no le hacía nada. Lo que descubrió fue cuando entró Jesús en su alma. Y cuando vio cómo Jesús iba a ser, era todo. Jesús vino a ella para acogerla, para transformarla. No vino para reñirla. Mientras que el capellán, que estaba dándole las clasecitas o la preparación para la comunión, decía unas barbaridades de Dios tremendas. Decía cómo nos puede castigar, cómo lo peor que puede ser una comunión sacrílega, unas niñas así tan pequeñitas en aquel ambiente. O sea, fue terrible, de tal manera que ya en otra ocasión volvió a sobre lo mismo y en el fondo a Teresita le nacieron todos los escrúpulos, claro, de toda esa realidad, ¿no? Ella sintió que Jesús entraba dentro, que la llenaba de dulzura, que la llenaba de él, que la transformaba, que se sintió como una gota de agua en el océano, feliz, ¿verdad?, de llegar al gran océano, una gotita que va buscando camino y entra en el océano. Las comuniones para Teresita fueron ya todas, según las iba repitiendo, en otra comunión ya empezó a repetir: no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Toda esa experiencia tan bonita en que Teresita ahí no pensaba en pecados ni en nada, sino un encuentro casi nupcial de una niña con el Señor. Bueno, pues ese momento fue también inolvidable, maravilloso el de la comunión. Las comuniones, fantástico todo. Podemos decir que Teresita en los sacramentos encontraba la visita de Dios, el beso de Dios, la caricia de Dios, sí se lo encontraba. La confesión para ella era una fiesta. Se confesaba y el sacramento del perdón era una fiesta. Más que de perdón, lo encontraba como un abrazo con Dios, un abrazo de padre a hija. Bueno, pues es
es un momento precioso. Los sacramentos en sí es una cosa maravillosa. Los sacramentos tiene una intuición, una comprensión preciosa sobre los sacramentos. Bueno, ese es un momento muy especial también en Teresita. Voy viendo los momentos, ¿verdad?, en donde ella descubre que Dios es amor, no es misericordia, es más, es amor. Bueno, es misericordia, pero, entiéndanme, pero es más que misericordia. O sea, es la misericordia bíblica, pero no la misericordia esta de nuestra época, de nuestras culturas, en la que de alguna manera la palabra misericordia es distante, siempre es distante. Nunca la empleamos, ya no lo vuelvo a repetir, lo repito solo esta vez, nunca la empleamos cuando hay intimidad. La madre con el hijo no dice que tiene misericordia de él, tiene amor. La mujer con el esposa, con el esposo, tiene amor. El novio con la novia tiene amor. Los amigos tienen amor, si son amigos, no tienen compasión. Yo no me compadezco de una persona que quiera mucho, no me compadezco de una hermana, no me compadezco, me duele, si está enferma me duele, no me compadezco, me duele y me entrego a ella. Bueno, pues este es todo el momento. Otro momento, que ya los hemos recorrido para otros aspectos, pero no para este. Otro momento muy importante es el de la noche de Navidad, cuando ya tenía 13 años, 1886. Esa noche de Navidad en que, bueno, se ha contado muchas veces, yo aquí voy al tono, siente cómo Jesús la arrebata y le hace que entre en ella la caridad. Hace que entre en ella la caridad. Y dice, y a partir de ese momento entró en mí la caridad y me sentí feliz. Ya fui siempre feliz y comencé una carrera de gigante. Ese Dios de la noche de Navidad, que dice ese Dios que se hace niño y a mí me hace fuerte. Unos textos tan bonitos, ¿verdad? Ese Dios que se hace niño y a mí me hace fuerte. Me libera por dentro, la liberó. Era una niña pues con muchos problemas, diríamos, psicológicos, en cuanto que lloraba por cualquier cosa, no le daba pena cualquier cosa, no era capaz de afrontar nada, era una insensibilidad tremenda, lloraba a veces por haber llorado, lloraba y luego se arrepentía de haber llorado y volvía a llorar por llorar. O sea, era, diríamos, muy imperfecta psicológicamente, pero muy imperfecta. El Señor la arrebató, la cambió todo. Aquella noche de Navidad salió de una niña así, una mujer aguerrida, fuerte, valiente, de hierro, una mujer de hierro, realmente dama de hierro, porque no se sabe cómo ha podido afrontar pues esas penitencias tan fuertes que ha tenido que soportar la pobre, fríos tremendos. Una chiquilla con esos fríos que hay en Lisieux, luego la enfermedad, no digamos, la enfermedad de la tuberculosis y todo eso fue tremendo, que la tuberculosis pues se le pasa, ¿verdad?, después de los pulmones, se le pasa a los intestinos, eso fue tremendo, unos dolores espantosos, y cómo lo llevó, o sea, que como verdaderamente una mujer pues muy fuerte, ¿no? Como la mujer fuerte, diríamos, de la Biblia. Bien, pues ahí tenemos esa noche. Otro momento singular. Y luego, a partir de ese momento, Teresita empieza ya, y claro, va empezando a comprender que hay otro Dios, o sea, que Dios es de otra manera, va entrando, o sea, en realidad siempre lo tuvo así, pero ahora lo va configurando, y después de este encuentro tan grande, pues resulta que ella tiene la posibilidad de leer pues un libro muy importante, que ya lo cité esta mañana, que se titulaba, ¿verdad?, pues El fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Este libro, escrito por un sacerdote, ¿verdad?, en unas conferencias que dio, pues la hizo un efecto, no es como si fuera la palabra de Dios que sale a su encuentro y empieza a formarse. Él empieza a formarse. Se forma, ¿verdad?, o sea, a formarse en lo teológico, en la vida espiritual, empieza ya a descubrir pues los misterios, de alguna manera ya reflexivos. Bueno, pues ahí otro encuentro ya,
otro encuentro ya muy profundo. Pero ya, y ahora ya va a salir el Señor de otra forma más curiosa, ¿verdad? Más curiosa. Y es como va a salir. Un día, un domingo, pues está ella tan tranquila después de la misa y se abre el misalito, o lo va a cerrar, y encuentra allí una estampa, y en la estampa ve cómo de las manos del Señor caen unas gotitas de sangre, y nadie la recogía. Y entonces sintió ya el deseo de recoger esa sangre y entregarla. Claro, esa sangre para ella es sangre de amor, claro. Entregar esa sangre a las almas. Eso no es sangre de miedo, es sangre de amor. Es entregarle el amor, que no puede perderse esa sangre que cae en la tierra. Hay que recogerla y entregarla. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Ese amor no puede perderse. Entonces voy a quedarme toda la vida en la cruz para recoger esa sangre. Y ya podemos decir que las palabras de ese libro que al que me acabo de referir, pues son palabras pues de Jesús, como que Jesús sale al encuentro, no son palabras, pero como... Y esto, la sangre, es como si él sale ahora con su figura de alguna manera, en Teresita. Y se empieza a producir en ella un cambio enorme que lo relata ella, en lo que llama ella las conversaciones del mirador. Las conversaciones del mirador con Celina, con su hermana Celina, empiezan a hablar, y fíjate, llega a decir ya una cosa tremenda, dice, ya no había ni fe ni esperanza, solo tenía el amor, solo queda el amor. Entonces ella solo queda el amor, como en el cielo. Entonces está ya descubriendo, está dando un paso más a descubrir todo lo que hay en Jesucristo. Pero mientras tanto, se le produce a ella pues una sed enorme de darle a Jesús almas. Y oye como la voz de Jesús que le dice, tengo sed. Ese texto de Juan tan bonito, ¿verdad? En la cruz, cuando Jesucristo dice, tengo sed. ¿De qué sed? Y los exegetas dicen, la sed de Jesús modernamente ya no se interpreta como sed física, que tenía una sed física muy grande, porque llegaba mucho tiempo sin tomar líquido, mucho tiempo. Entonces tenía una sed física muy grande, pero lo interpretan de otra manera. Sed de dar el agua viva, que luego va a brotar del seno de Jesús. Y entonces Teresita oía muchas veces, tengo sed. Y también escuchaba muchas veces, no es que lo oyera con los oídos, sino en el corazón. Y escuchaba también la otra expresión de la samaritana, dame de beber. Fíjense qué bonito, del Evangelio de Juan, el principio y el final. Al principio, en el capítulo 4, está la samaritana, y al final, en el momento de la cruz, pues cuando está terminando el Evangelio, queda poquito, ¿verdad? Todavía hay algunos hay pues el capítulo de la resurrección, ¿verdad? Esto estamos en el capítulo, pues con estos textos está entrando otro evangelio. Hay que darnos cuenta que ese evangelio al que Teresita está escuchando ahora no dice la palabra misericordia nunca, ni sus derivados. Entonces está entrando en esa realidad. Tengo sed, dame de beber. Ella entendió lo que significaba eso. Tengo sed, dame de beber. Tengo sed de almas, tengo sed de las personas. Dame de beber. Claro, a un Señor que se le ve así, que dice que tengo sed del amor, de dar amor, de entregarme. ¿Cómo va? Ese es un Dios de un amor inmenso, de una ternura inmensa. Sed. ¿Pero de qué tienes sed? De las personas. Dame de beber, ayúdame, dame de beber. ¿Y qué le voy a dar de beber? Personas. Entonces el mensaje de Teresita está entrando cada vez más en ese misterio, ¿verdad? De un Dios de gracia, de un Dios de Gesed, de verdad, de un Dios de un amor que es un amor puro, un amor de entrega, un amor en que el otro para ti es casi una necesidad, por decir algo. Estamos caminando en ese momento, a ese momento tan lírico, ¿verdad? Tan lírico. Bueno, y entonces Teresita, de repente, un texto que ha leído después en San Juan de la Cruz, ahora dice ella, pues yo creo que el Señor me dio como ese texto como que se cumplió en mí.
en que el Señor la vio como olvidada, como si estuviera deshecha de todo, perdida, y el Señor la recogió y la hizo esposa suya. Y ahí cuenta unas cosas muy bonitas ese texto, que lo leyó en San Juan de la Cruz ella después. Bueno, pues ahí tenemos ya Teresita hecha la esposa, diríamos, del Señor, la Teresita hecha la esposa del Señor. Y esto todo está sucediendo fuera del Carmelo. Entra en el Carmelo y ya sigue con todo este proceso, va creciendo y nos encontramos con un momento cumbre, lírico, ¿verdad? Muy, muy hondo, de que ella a los 17 y 18 años tenía como lectura también a San Juan de la Cruz. Ella leía al Kempis, leía a San Juan de la Cruz y sobre todo los evangelios, claro, pero a San Juan de la Cruz. Pues claro, en ese momento ella empieza a descubrir ya. San Juan de la Cruz creo que es como el que le da el toque último ahí. Y empieza a descubrir ya este Dios de ternura, ¿verdad? Este Dios especial, pero como que no lo puede decir, o cuando lo dice como que le da miedo, porque claro, todos le hacen ver que puede ser un peligro lo que está ya como dibujando de Dios. Y es cuando se encuentra con ese famoso confesor, que no había podido ir no había podido ir a darle los ejercicios a las religiosas a las que ellos habían invitado, y era un confesor que se dedicaba pues a gente profana, incluso a prostitutas, les daba ejercicios, y no gustó evidentemente a ninguna religiosa. Primero no le gustó que fuera ese, porque lo determinaron ellos, ya que no podía ir pues fue otro, y no les gustó. Pero sobre todo pues no les gustó según hablaba. Y a Teresita le encantó, porque hablaba del amor de Dios, de la ternura de Dios como se entrega. Y a Teresita le encantó. Y este es el confesor el que le dijo, cuando Teresita le contó toda su historia, este confesor es el que le dijo, sigue adelante. Y entonces dice que me dio alas desplegadas y empezó todo el camino este camino de la confianza, del abandono, o sea, de un Dios que se abaja, de un Dios tierno. El problema aquí es la figura de Dios. Cuanto cambias la figura de Dios, cambia también la figura nuestra. Ese Dios tierno, ese Dios que nos busca, ese Dios. Y evidentemente ella empezó a caminar sobre esto cada vez más, buscando este camino, ¿verdad? Y todo este camino termina, ¿verdad?, en la ofrenda al amor misericordioso. Y la ofrenda al amor misericordioso es esto que estoy diciendo. Es la figura de un Dios que es diferente, o sea, de ese Dios que castiga, no, es de ese Dios que busca la justicia, o de ese Dios que de alguna manera te examina y te hace que realmente tengas que acomodarte a todo un proyecto de ley externa. No, es evidentemente. Este es un Dios interno, un Dios del corazón, un Dios del alma, un Dios que interiormente pues te va transfigurando. Y ese momento es cuando Teresita ya descubre que tiene que ofrendarse. De la misma manera que otras personas se ofrendaban, ¿verdad?, pues a la justicia, ella se va a ofrendar a este Dios. Y la ofrenda, ¿en qué va a consistir? En que le va a decir al Señor que entre en ella, dejarle a Dios ser Dios. Eso fue lo más importante de dejarle a Dios ser Dios. O sea, que Dios tal cual como sea, se revele y se manifieste en mí. Y entonces ella hace ahí un acto tremendo, porque todo el acto de entrega al amor misericordioso, pues es como un acto de profesión de fe, porque comienza por la Santísima Trinidad y comienza hablando de todas las personas del cielo, y comienza invocando a todos. O sea, tiene una dimensión eclesial muy grande, es decir, es como una cosa, un descubrimiento nuevo de Teresita en la Iglesia, una comunidad, un momento nuevo en la Iglesia. Y claro,
ese descubrimiento, ese encuentro nuevo con Dios en la Iglesia, pues tiene unas repercusiones enormes en ella, porque ya cambia todos los parámetros. Ya va diciendo, pues no quiero tener méritos propios, mis méritos son tu persona misma. Cambia todos los parámetros este descubrimiento de Teresita en Dios. Y les había dicho que quizás el golpecito último en el descubrimiento de Dios, de Teresita, en ese descubrimiento nuevo, que es la gracia, o lo que antes se acabó de decir que es Gesed, que es esa interpretación de la gracia, que es la que se corresponde, pues que la palabra hebrea gracia es gen, y gen significa inclinarse, y Dios es como el que se inclina, el que se abaja, el que se hace como uno de nosotros, el que tiene necesidad de nosotros, como necesidad de nosotros, que el impulso último, pienso yo, que se lo dio San Juan de la Cruz, porque en esos momentos es cuando estaba leyendo a San Juan de la Cruz, cuando va a hablar con el Padre Pro, cuando estaba leyendo ese libro. Y quizás cuando ya ella se siente como tan alarmada, como que necesita que alguien le dé la salida, pues quizás fue ese momento, también lo hizo San Juan de la Cruz. Y digo esto porque en la ofrenda al amor misericordioso hay como un estilo, ¿verdad?, que se parece mucho como a San Juan de la Cruz, como a la oración de alma enamorada, tiene asonancias del alma enamorada. Bueno, sea lo que sea, ella descubre, diríamos, otra figura de Dios, y es la que nos ha presentado, y por eso podemos decir, ¿verdad?, que nos da un nuevo estilo de la gracia, un nuevo estilo de relación, y por eso podemos denominar pues a esta charla última sobre Teresita, pues la belleza de la gracia. Lo que agrada